Pues muchas gracias, señora presidenta. Y bueno, agradecerle, don Rafael, su exposición del informe de fiscalización y también pues agradecer un año más el trabajo rápido y eficiente que la Sindicatura de Cuentas y todo su personal realiza para que podamos disponer de esta información en el plazo más breve posible y, como se ha dicho antes, incluso con mayor celeridad que en casi cualquier otra comunidad autónoma. A mí me gustaría empezar con una pregunta aparentemente muy sencilla, pero que no lo es tanto, ¿no? Yo le preguntaría cuánto nos cuesta a los valencianos la sanidad, cuánto nos cuesta la educación o cuánto nos cuesta la política social que lleva a cabo la Generalitat. Puede parecer una pregunta tonta, porque uno dice, bueno, váyase usted al informe, váyase a la cuenta general y mírelo. Pero es que no se puede ver. No se puede ver porque en la cuenta general de 2012 tenemos los gastos de 2012, pero también tenemos las facturas que se han aplicado al presupuesto de 2012 y que son de años anteriores, y al mismo tiempo sabemos que facturas de 2012 han quedado pendientes de aplicación a presupuesto. Con lo cual uno se encuentra con la paradoja de que en el año 2012, que es el año de los recortes, si uno coge las cifras de la cuenta general y las compara con las del año anterior, el gasto sanitario se ha disparado en 2012, el gasto educativo ha crecido en 2012 bastante, el gasto social, todo ha aumentado. En el año de los recortes todos los gastos han crecido. Pero claro, han crecido porque se han aplicado al presupuesto de 2012 gastos de años anteriores y al mismo tiempo se han dejado de abonar gastos del ejercicio. En definitiva, uno no puede saber cuánto gastamos en 2012 en sanidad, en educación, en políticas sociales, porque además tampoco podemos hacer una comparación realista con ejercicios anteriores, ya que sabemos que de 2011, de 2010, de 2009 hubo una serie de gastos, sobre todo en sanidad, que no se aplicaron a presupuesto. Con lo cual nos encontramos con una situación paradójica. ¿Cuánto nos cuestan al año esas políticas? No lo encontramos en la cuenta general y yo le adelanto que mi grupo en su propuesta de resolución va a pedir que a la sindicatura se le encargue esta tarea. Queremos saber lo que nos cuesta al año, y queremos saber qué impacto ha tenido sobre el gasto anual cada una de las medidas que ha aplicado el Consejo. Es que si no, no tenemos más posibilidad que creernos lo que dicen los consejeros o lo que dice el presidente de la Generalitat, que nos dice, bueno, he ahorrado, porque yo no recorto, he ahorrado tanto en sanidad. Sí, pero ¿cómo lo compruebo? ¿Dónde está el gasto anual en sanidad, el gasto anual en educación, el gasto que corresponde efectivamente al ejercicio y que no está contaminado, digámoslo así, por los movimientos de las facturas en los cajones que al aflorarse han inflado tanto el gasto de 2012. Este tema está relacionado con este asunto que cada vez ha acabado teniendo mayor relevancia. Yo lo planteé casi desde el primer día, y es ese gasto que no se aplicaba a presupuesto, que no se registraba en la famosa cuenta 409 y que permanecía no en los cajones. A mí eso de las facturas en los cajones es algo que nunca me ha gustado. En realidad lo que estaba es oculto. No estaba en ningún sitio, ni en la contabilidad presupuestaria ni en la contabilidad financiera, ¿no? Si uno se va al balance de la cuenta general de 2012 y mira el endeudamiento, se encuentra con que en solo 2 años, entre 2010 y 2012, se ha multiplicado por 2. Estoy hablando del endeudamiento no solo financiero, sino el total de los acreedores. En 2010 teníamos 19.276 millones, en 2011 26.000, en 2012 36.000. Es que en solo un año el pasivo, el total acreedores, ha crecido en 10.000 millones de euros. Y claro, cuando estamos diciendo, como decimos a veces, es que la infrafinanciación es la responsable del elevado endeudamiento, 10.000 millones de euros en un año no tiene mucha posibilidad de compararse con los 1.000 y pocos millones anuales de infrafinanciación. El endeudamiento se dispara tanto en tan poco tiempo porque, fruto de esos planes de pago a proveedores, fondo de liquidez autonómica, pues el Gobierno valenciano hace de la necesidad virtud y aflora gastos de ejercicios anteriores. Y además los aflora de una manera que en el informe de la sindicatura de este año se recoge de forma bastante más detallada que en otros años, y se hacen algunos comentarios sobre los que a mí me gustaría preguntarle. Porque ustedes hacen un análisis de las modificaciones de crédito, no de todas, cogen una muestra de modificaciones de crédito, y aluden a 1.864 millones, que es una cantidad bastante respetable, correspondientes a gastos realizados en años anteriores, y se dice sin consignación presupuestaria, que representan incumplimientos de la Ley de Hacienda Pública y de la Ley de Contratos del sector público.
Esto es nuevo de este año. En otros ejercicios siempre se mencionaba que había gastos ocultos, no reconocidos, pero este año además se dice que la modificación presupuestaria ha aflorado gastos que se habían contraído incumpliendo la Ley de Hacienda Pública y la Ley de Contratos. Es más, se hace referencia a 1.750 millones de euros de gasto sanitario, respecto a los cuales, se dice en el informe, la directora gerente de la Agencia Valenciana de Salud, organismo actualmente extinguido, inició un expediente informativo previo a la incoación del expediente de determinación de responsabilidades. Ese expediente informativo se abrió, dice el informe de la sindicatura, en septiembre de 2012 y más de un año después no se tenía ninguna noticia sobre lo que había pasado con ese expediente informativo previo a la incoación del expediente de determinación de responsabilidades. No hablamos de una cifra pequeña y el propio informe indica, el propio informe de fiscalización habla de incumplimiento de la normativa aplicable. A mí me ha sorprendido mucho que no aparezca un pronunciamiento en el informe de la sindicatura sobre las consecuencias que deberían tener estos hechos. Deberíamos saber algo sobre los posibles responsables, sobre el tipo de responsabilidad. Y no sé si ha tenido usted alguna noticia desde que presentó el informe el año pasado hasta el día de hoy sobre la evolución de este expediente. No es la única modificación presupuestaria que se analiza, se analizan otras. Se analiza, por ejemplo, la modificación presupuestaria que tuvo por objeto aumentar el capital de la SGR. Se dice que el expediente de la fecha de aprobación es anterior al acuerdo del Consejo y que el expediente revisado no tiene constancia del reconocimiento del derecho ni tiene informe de la intervención, documentos ambos requeridos por la normativa aplicable. Luego hay otra modificación presupuestaria, un expediente denominado ajuste técnico, de 249 millones de euros de gasto farmacéutico y 364 millones de servicio de la deuda. Dice que solo consta el acuerdo del Gobierno valenciano, pero que no se ha seguido el procedimiento previsto para las modificaciones presupuestarias. Yo no sé si todas estas irregularidades son normales en lo que respecta a la tramitación de modificaciones presupuestarias. La verdad es que solo han analizado ustedes 7 expedientes de modificaciones presupuestarias y casi en todos aparece alguna irregularidad que no parece pequeña. Yo casi desde que llegué también aquí al principio vengo reclamando que se amplíe la información que se remite a las Cortes sobre las modificaciones presupuestarias. Incluso hemos pedido en enmiendas en la ley de acompañamiento que se sometan a votación en esta Cámara las modificaciones presupuestarias que rebasan un cierto umbral. La respuesta que recibo siempre del grupo mayoritario, incluso de algún consejero, es la misma, ¿no? Y es que el procedimiento que está establecido en la Ley de Hacienda Pública es suficiente y que, por supuesto, se sigue de forma estricta. Yo la conclusión a la que llego después de leer el informe de la sindicatura es que probablemente habría que introducir algún cambio porque parece que no se sigue de manera estricta ese procedimiento. Es más, como usted me está diciendo, el propio informe señala, respecto a los gastos sin consignación presupuestaria, que sería conveniente modificar la Ley de Hacienda Pública para definir la tramitación que tienen que seguir las modificaciones presupuestarias relativas a obligaciones provenientes de ejercicios anteriores. Claro, es que es normal. Cuando algo no debe existir, que es el gasto oculto, no existe un procedimiento para aflorarlo. Eso es lo que ha ocurrido, ¿verdad? Pero claro, estamos hablando de 1.864 millones de euros. Luego, a lo mejor en el grupo mayoritario nos dicen, es que la oposición se fija en cosas pequeñitas. No, 1.864 millones de euros, estamos hablando de eso. Y sí que me gustaría que usted pues, nos diese alguna idea o alguna opinión acerca del tipo de responsabilidades de las que estamos hablando. Es decir, cuando hablamos de que no se ha cumplido la Ley de Hacienda Pública, la Ley de Contratos del sector público, ¿de qué es de lo que estamos hablando exactamente? Alguna cosa más por la que me gustaría preguntarle, pues tiene que ver con la revisión de las líneas de subvención. Han revisado ustedes solamente 10 líneas, porque creo que es importante trasladar a la opinión pública que la sindicatura no examina todas las líneas de subvención. Elige una muestra pequeñita, en este caso 10 líneas, luego hay quien dice que no, que se ha revisado todo. No, se ha revisado una muestra pequeñita de 10 líneas, y en esa muestra pequeñita de 10 líneas, pues prácticamente en casi todas se encuentra algo. En algunos casos más grave y en otros menos grave. Yo me voy a centrar en los casos que me parecen más graves, ¿no? Con carácter general, la sindicatura señala que las previsiones de gasto son poco realistas, que hay insuficiencias presupuestarias que devienen en deficiencias y retrasos en la gestión, o que se incumplen los objetivos de las diferentes líneas. Esto con carácter general. Ha comentado antes la diputada portavoz de Compromís el tema este de los presupuestos realistas. Yo lo de los presupuestos realistas hace tiempo que no me lo creo, porque aquí vienen los consellers, todos los consellers nos dicen que los presupuestos son realistas,
pero es que en los primeros días del mes de enero el presidente de la Generalitat dijo abiertamente ante los medios de comunicación que sin 1.500 millones de euros adicionales no llegaba a final de año. Yo no acabo de entender muy bien esto de los presupuestos son realistas, pero ¿me da usted 1.500 millones de euros más o no llego? O no son realistas o sí lo son, pero no podemos pedir 1.500 millones de euros en la primera semana de enero cuando se acaban de aprobar los presupuestos, ¿no? Volviendo al tema de las líneas de subvención, me llama la atención que se dice en el informe que todas presentan un bajo nivel de cumplimiento, salvo una, la de todos los años, que es la que tiene que ver con el convenio de la Feria Muestrario Internacional de Valencia. En esta sí que ha habido un cumplimiento 100%. Se ha pagado el 100% de lo que estaba comprometido. Y uno tendría que esperar que, ya que la Administración autonómica está siendo tan rigurosa y tan escrupulosa, ya que es la única línea de subvención en la que paga religiosamente, digámoslo así, lo que le toca, pues que se gestione escrupulosamente. Sin embargo, uno lee que la comisión mixta de seguimiento prevista en el convenio solo se ha reunido una vez, y estamos hablando de convenios del año 2002 y del año 2007, que no hay constancia en los expedientes de que la Generalitat haya tomado alguna de las medidas previstas en los convenios cuando Feria Muestrario Internacional incumple sus obligaciones, o que incluso no consta, en todos los casos, la documentación exigida, como los informes de fiscalización. Hay además una serie de salvedades en la revisión financiera. La verdad es que es curioso que la única línea de subvención que tiene un cumplimiento 100%, pues esté plagada de todo este tipo de cosas, que no son especialmente gratificantes y que desde luego no ofrecen una buena imagen. Habría que preguntarse por qué esto se cumple tan escrupulosamente y en el resto de líneas de subvención los porcentajes son tan bajos, ¿no? Y sí que hay una que me interesa especialmente, que es la que tiene que ver con el plan de vivienda. Una línea que se revisa en esa muestra que hace la sindicatura, que se dice que no ha tenido ejecución presupuestaria durante 2012, aunque tenía un crédito inicial de 38,8 millones, y sobre la que se hacen toda una serie de consideraciones que resultan como poco sorprendentes. Se cita concretamente la Ley General de Subvenciones, que establece que cuando una subvención se otorga, como es conocido, debe existir crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones. Y parece que estas subvenciones no cumplían esa condición. Se habla de 55.791 resoluciones de concesión por importe de 240 millones de euros. Y se dice que no han podido tener reconocimiento presupuestario porque no había crédito suficiente. Yo me pregunto si fueron otorgadas legalmente. Usted en el informe nos indica que muy tardíamente, el 31 de octubre de 2013, se recibió de la Abogacía General de la Generalitat un informe al respecto. No se valora ese informe porque parece que no dio tiempo cuando se presentó el informe de la sindicatura, pero sí me gustaría saber si tiene alguna novedad que nos pueda aportar, porque estamos hablando de 55.791 afectados. Estamos hablando de 240 millones de euros de personas a las que se dijo hace años, en muchos casos hace bastantes años, que tenían derecho a una subvención que no llegó nunca, que no se sabe dónde está. Y bueno, no sé si usted tiene conocimiento de si se ha aplicado a presupuesto, si no se ha aplicado, si está en la 409, si está pendiente de aplicar, si todavía no está reconocida, porque no acaba de estar muy claro en qué situación presupuestaria se encuentran esos 240 millones de euros. Y finalmente, aunque me queda alguna cosa que me gustaría abordar después, respecto del SERVEF. Respecto del SERVEF nos volvemos a encontrar con otra de las reiteradas irregularidades de otros años, donde se dice que a finales de 2012 126 millones de euros aportados por el Estado estaban pendientes de transferir al SERVEF. Este asunto parece que ha tenido algún intento de regularización por parte de la Consellería un año después, a finales de 2013, pero, con todo, existen determinadas investigaciones en marcha al respecto. Incluso la Fiscalía ha abierto una investigación a instancias de algunos afectados que eran beneficiarios de este tipo de ayudas que en realidad venían del SERVEF, pero el SERVEF las recibía del Estado. Hubo una cierta confusión sobre si se trataba de fondos europeos o no. Parece que no. Parece que se trata de dinero proveniente del Estado que se ingresó en la cuenta de la Administración y no se transfirió al SERVEF, y esto impidió pagar a los beneficiarios. Este tema, como digo, está pendiente de una decisión judicial, porque, de hecho, el Consell ya ha tenido
que comparecer en 2 ocasiones, porque la primera comparecencia fue un poco confusa ante la Fiscalía para explicarlo, y me gustaría saber si usted también nos puede aportar alguna novedad al respecto. Gracias. Pues muchas gracias, señor López. Señor Costa, cuando usted quiera. Señor Costa, cuando usted quiera.